para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando 1, 2 o 3. Está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe Dios. Recibe más. ¿Cuántos alguna vez de su vida han vivido alguna crisis? ¿Quién no? Cuando usted el día de hoy prende la televisión, abre un periódico, lo que sale normalmente es crisis. El día de hoy todas las noticias que tenemos es hablando de crisis. Crisis política, crisis económica, hay verdad, devastaciones por todo lado, desplazados de la guerra, sequías. En un lugar y en la otra parte del mundo inundaciones. En un lugar, verdad, se queman un montón de hectáreas, en otro lugar se inundan un montón de hectáreas. Tenemos tornados, tenemos problemas, tenemos dificultades totalmente. En un lugar hay ola de calor y en la otra parte del mundo hay ola de frío. ¿Ha visto usted eso, verdad? Que aún la misma creación realmente está entrando en un colapso, en una crisis. Tenemos terremotos por todo el lado. El último impactante de Nepal. Por cierto, la próxima semana yo le quiero invitar. Queremos bendecir Nepal. ¿Cuántos conocen Nepal? Nadie. Yo no conozco tampoco, pero hay ahí 100 iglesias de las Asambleas de Dios. Algunas de ellas fueron destruidas con el terremoto y hasta el día de hoy el país no se ha podido todavía, ¿verdad?, levantar de esa crisis que vivieron. Durante el primer día hubieron 28,000 muertos. Imagínense. Y las asambleas de Dios de todo el mundo, incluidos, eso nos incluye a nosotros los lojanos. La próxima semana yo le voy a entregar un sobre para que usted diga: pastor, yo quiero que envíe esto para Nepal. Queremos, a nivel mundial somos más de 200 países donde asambleas de Dios estamos y vamos a enviar una sola ofrenda hasta Nepal. Pero bueno, eso es parte de la crisis que vive el mundo el día de hoy, ¿verdad? Tenemos la crisis en Grecia, ¿verdad?, que está con sus acreedores intentando negociarla. Tenemos crisis en la política, la izquierda, la derecha, el centro izquierda, el centro derecho. Todos estamos en crisis, hermano. No hay alguna forma de decir que el mundo haya podido salir. No importa, no hay lugar en el mundo donde no podamos estar viviendo eso. Y así mismo, ¿verdad?, como pasa inclusive en los países más desarrollados. El mismo Estados Unidos ya no tiene máquina ya para seguir imprimiendo billetes. En fin, hermano, si todo esto está ocurriendo en el mundo, pues debemos entender de que si eso pasa en el mundo y que mientras estemos en esta tierra, la Biblia nos dice que vamos a tener problemas y vamos a tener dificultades. Si yo estoy hablando de crisis a nivel macro, ¿no es cierto? ¿Cuánto más hay crisis a veces a nivel nuestro propio, verdad? En familia, en economías nuestras, en situaciones familiares que estamos viviendo. Pero es importante entonces entender de que la crisis, nadie se va a salvar en este planeta. La Biblia dice, mi querido hermano, Jesús nos prometió que iba a haber crisis. ¿Qué le parece a usted? Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero también dice la Biblia, pero confiad que yo he vencido al mundo. Es decir, que la crisis es parte de la vida. Napoleón dijo en una ocasión que todo el mundo va a entrar en crisis y que en una batalla siempre hay crisis y depende cómo le enfrentas para poder salir de esa crisis o para poder hundirte más. La crisis del hombre empezó realmente cuando Adán tomó la peor decisión de su vida, que fue pecar y desobedecer a Dios. Ahí empezó una crisis, porque dice la Biblia que el mundo, mi querido hermano, el planeta estaba tan bien que no existía espinos. Imagínese usted, todo lo que existía en esta tierra siempre fue bueno. Pero a partir del pecado del hombre, dice la Biblia, que comenzó a crecer los espinos y ahí comenzaron los problemas de la humanidad. Pero quiero decirle, mi querido hermano, y darle un ánimo también, porque dice, pastor, ya, yo con problemas y usted me viene a hablar de crisis. Pero quiero decirle, hermano,
que cuando uno conoce a Cristo uno está en el equipo ganador, en el equipo que va a superar las crisis. ¿Cuántos quieren superar la crisis? No le estoy diciendo que nunca vaya a entrar, sino que la vaya a superar. Por favor, quiero dejarlo sentado. Los grandes hombres de Dios enfrentaron problemas en su vida. Abraham, después de recibir una palabra de Dios, tuvo una crisis. Isaac tuvo una crisis, Jacob tuvo una crisis. Y si pudiera decirle que todos los hombres de Dios tuvieron crisis y problemas en su vida. Pero dice la palabra del Señor, hermano, y por eso quiero compartirle estos dos salmos, Salmo 37 y Salmo 34, de un hombre llamado David, que enfrentó crisis en su vida, problemas en su vida de una forma tremenda. Y vemos que este hombre llamado David, que aunque tenía un corazón conforme al de Dios, pues recibieron momentos difíciles. Pero asimismo, una persona que cree en Dios, cuando está en una crisis, normalmente recibe milagros inusuales en su vida. Pasa siempre que, hermano, cuando entras en crisis, entonces es la oportunidad para ver la mano de Dios obrando. El día de hoy, cuando tú hablas de problemas, la gente dice problemas igual depresión, situaciones difíciles, tristeza profunda, en fin, desesperación, maldición. Pero en la Biblia, cuando se ve un problema, se ve una oportunidad. Cuando hay una crisis, mi querido hermano, significa que Dios lo que quiere es realmente que entres en un tiempo de cambio y que mejores tu vida. La crisis nunca es para matarte y el problema no es para matarte, es para que tú puedas crecer. Así que la crisis normalmente en un creyente con una buena actitud produce cambios. Y el cambio normalmente produce crisis. Así es que vamos saliendo de una situación a veces y nos cambia y nos damos cuenta, hermano, que cuando Dios nos prueba y nos mete en una crisis, hermano, a veces pareciera y nosotros nos quejamos como que si Dios nos estuviera matando. Mi querido hermano, y eso no es así. A veces nos quejamos de más, ¿verdad? Como aquella persona, ¿verdad?, que se queja antes de que lo castiguen o algo parecido. En la Biblia, este hombre llamado David entró en crisis y escribió varios salmos de ellos. En uno de sus salmos dice: yo soy como el pelícano que habita en el desierto. Los pelícanos, ¿dónde habitan? Hacer algo que es ganar dinero fácil. Yo he visto personas perder su integridad y perder negocios completos, porque el momento en que tú dejas la integridad por estar en crisis, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Vas a armar otro problema más. Mi querido hermano, la Biblia habla acerca de un hombre llamado Daniel. Daniel capítulo 6 versículo 4 en adelante, 4 y 5, dice la palabra de Dios que este hombre llamado Daniel era un hombre íntegro. Este hombre tenía amigos, compañeros de trabajo que no les caía muy bien. Y dice la Biblia que los gobernadores y sátrapas buscaron en Daniel alguna cosa que estuviera mal. Vea lo que dice el versículo 4 de Daniel capítulo 6. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. ¿Qué más era? Y ningún vicio. ¿Y qué más? Ni falta fue hallado en él. Comenzaron a ver, seguro Daniel tiene algún talón de Aquiles, ¿verdad? Según Daniel, tal vez la gente podía pensar, a lo mejor Daniel tiene algo por ahí que uno podría decir que Daniel está fallando. Pero mi querido hermano, dice que no encontraron en él falta, era fiel, que no encontraron tan siquiera ningún, ¿qué? Diga conmigo, vicio. ¿No encontraron qué? Ningún vicio. Mi querido hermano, ¿cuántos de nosotros podemos ser como Daniel? Que cuando nos revisen absolutamente todo, no puedan encontrar, deban tener que inventar cualquier mentira para hacerlo quedar mal. Y te voy a decir algo: cuando tú entras en crisis y en problemas, Satanás te va a abrir la puerta para que pierdas tu integridad, porque el momento en que tú pierdes tu integridad vas a perder el respaldo de Dios.
Pero tengo que decirte que si tú en medio de la situación has tenido que llorar inclusive y decirle: Señor, he pasado problemas, dificultades, pero me he mantenido íntegro, quiero decirte, mi querido hermano, que Dios va a pelear por ti y tú vas a salir vencedor, porque la integridad vence todavía el día de hoy, porque tenemos un Dios que pelea todavía por los íntegros. Quiero decirte entonces que Dios va a pelear por ti. El problema se va a acabar si te mantienes ¿en qué? En integridad. Mi querido hermano, lo peor que le puede pasar a un creyente es llegar a no tener integridad. Porque la falta de integridad te lleva a una sola palabra que se llama hipocresía. Y una persona hipócrita dice: estoy bien, muestra que está bien. Y lamentablemente en nuestra sociedad nos llama eso, a mostrar muchas veces hacia afuera: estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero la pregunta es: ¿cómo estás en verdad? Y tú sabes cuando estás bien en verdad. Mi querido hermano, por favor, la Biblia dice, mi querido, el Salmo capítulo 101 está lleno de integridad. Y dice la Biblia que a los íntegros, ¿sabes qué? Dice la palabra del Señor que no tendrán temor de malas noticias. ¿Sabes que no dice que no van a venir malas noticias? Dice que no tendrán temor, que cuando vengan las malas noticias ellos van a estar preparados, porque saben, mi querido hermano, en dónde están y quiénes son y lo que Dios puede hacer con ellos. Qué terrible es tener hipocresía, porque la hipocresía, mi querido hermano, es un mal negocio para el Hijo de Dios. Yo conozco muchas personas, a veces hasta creyentes, que parece 100% que estuvieran bien, pero tú sabes en lo profundo de tu ser que no estás haciendo las cosas bien. ¿Necesario permanecer en Dios? Sí, pero para salir de la crisis hay que ser ¿qué? Íntegros, 100%. Versículo 25, por favor, del Salmo 37. Dice así: joven fui y he envejecido, y no he visto, ¿qué dice? Justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La segunda cosa importante de mantenerse en Dios, lo primero es mantener su integridad, pero en mantenerse en Dios hay que permanecer justo. Te explico esta palabra, por favor. En el Nuevo Testamento, la palabra justo, esto tiene una connotación totalmente diferente al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento las personas somos justificadas a través del sacrificio de Cristo. La justificación en el Nuevo Testamento nos hace salvos, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo. La justificación es esto: declarar a un culpable justo. Escuche por favor. Eso pasa en donde, en el Nuevo Testamento, donde nosotros nos acercamos a Dios y somos salvos porque Cristo murió por nosotros. Usted no puede llegar delante de Dios y decirle: Señor, yo soy justo y tengo que entrar al cielo por eso. Entonces Dios te dice: hijito, estás en el camino equivocado. Si vas a entrar por tu propia justicia, te toca el infierno. ¿Ok? Eso es Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra justo, que dice ahí: joven fui envejecido y no he visto justo, habla de acciones justas y morales de una persona. ¿Ok? Entonces, cuando David se refiere al justo del Antiguo Testamento, está hablando de personas que hicieron ¿qué? Cosas justas y fueron gente que tuvo su moral, que vivió de acuerdo a lo que Dios dice. Y eso se traduce en una sola palabra. ¿Qué palabra le podría decir eso? Se traduce en una palabra llamada santidad. Es decir, que la Biblia dice que cuando una persona es justa o vive para Dios, entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Dios no lo va a desamparar. Mi querido hermano, la palabra de Dios dice que el Señor es el que pelea por nosotros. Ahora, le quiero decir algo que es muy importante aquí. En la actualidad pasa algo y nos pasa algo a todos. ¿Alguna vez usted ha escuchado a una persona decir esto? O me imagino que algunos de ustedes
dicen esto: pastor, me ha dicho la gente, es que a mí lo que me pone mal es la injusticia. ¿Le pone mal a usted la injusticia o no? Hay gente que dice: no, pastor, yo soy capaz de hacer cualquier cosa cuando veo alguna injusticia. Pero quiero decirte algo: si tú quieres la bendición de Dios, entonces la injusticia de otro sencillamente no te da carta abierta para ser injusto tú. Porque nosotros pensamos que si alguien fue injusto con nosotros, entonces nosotros podemos ser injustos con los demás. Recibo una injusticia y pensamos: yo tengo derecho. ¿Sabes qué estás haciendo? Haciendo una crisis más grande. Romanos capítulo 12, el versículo 21, cuando el apóstol Pablo habla sobre los deberes cristianos, dice: no seas vencido de lo malo, sino que dice, vence con el bien. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo te temo a ti más que a cualquiera y más que a nadie. Y si tú me dices que haga esto, aunque mi corazón me diga otra cosa. Porque a veces pareciera que el cristianismo se está volviendo muy sensual, muy sensorial, muy de sentimientos y nada más. Mi querido hermano, definitivamente tenemos un Dios que es bueno para con nosotros, pero la Biblia dice, aún mire el versículo 7 del Salmo 34. ¿Sí lo tiene el Salmo 34 ahí? Mire lo que dice el versículo anterior a lo que hemos leído. Para mí esto es algo muy importante. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Quiero decirte, mi querido hermano, que cuando tú estás bajo el temor de Dios, entonces el ángel de Dios te va a guardar y te va a cubrir con su sangre preciosa. Y cuando vengan a pelear contra ti, no se van a encontrar contigo, sino se van a encontrar con un ángel guerrero y poderoso enviado por Dios para darte la victoria. ¿Necesitas que Dios te defienda en la crisis? Necesitas que Dios te defienda. Hay que temerle a Dios. Todavía hay que temerle a Dios. Ahí sí dice después: gustad y ved qué bueno es Jehová. Se cuenta de una mujer que estaba pasando, ¿verdad?, por Turquía hace muchos años atrás, y le robaron todo lo que tenía, y era una mujer muy importante que tenía mucho dinero, y pidió una cita con el sultán de Turquía. Y el sultán le dijo: disculpa, mujer, yo sí entiendo quién eres tú eres una mujer muy importante y tienes mucho dinero, pero ¿por qué te dejaste robar? Y ella le dijo: mi querido sultán, lo que pasa es que me quedé dormida. Y el sultán le dijo: pero ¿por qué te quedaste dormida sabiendo que es peligroso estos lugares? Y le dijeron: mi querido sultán, ¿sabes por qué me quedé dormida? Porque pensé que tú estabas despierto. Entonces el sultán le agradó tanto la respuesta que dijo: ¿cuánto se te robaron? Quiero pagártelo todo. Quiero decirle, mi querido hermano, que la Biblia dice que nuestro Dios no se dormirá y no se adormecerá, dice la palabra de Dios. Él es el que nos cuida cuando tú temes a Dios en medio del peligro y en medio de los problemas. Tenemos un Dios que es bueno, amén. Primero, entonces, ¿qué hay que hacer en el momento de la crisis? ¿Qué hay que hacer para poder superarla? Mantenerse ¿en quién? En Dios. No te salgas del Señor en el momento de la crisis. Dios habló acerca de esto. Jesucristo habló acerca de las personas que se salen en los momentos de la crisis. ¿Recuerdas cuáles son? Aquellas semillas que cayeron entre pedregales y aquellos que cayeron entre espinos. Porque vino la aflicción del momento, entonces se salieron del Señor. Mi querido hermano, en la crisis la peor decisión es salirse del Señor. Mantente en Dios. Lo segundo que necesitas para superar la crisis es buscarlo a Dios. ¿Sabes quién va a superar la crisis? Los que lo buscan. Entonces, mire lo que dice el Salmo 37, versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí, mi querido hermano, se contrastan dos cosas. Los leoncillos que necesitan, escuche esto, dice: los leoncillos que necesitan y tienen hambre. Y habla acerca, en cambio, después dice: pero los que buscan a Jehová. Esa es una comparación.
¿Ha visto usted un león con hambre alguna vez? ¿Se ha encontrado con alguno? Pero cuando uno puede ver, ¿no es cierto?, cuando los leones están con hambre, son capaces de cualquier cosa. Un león para cazar su presa se esconde, prepara, planea, planifica, ¿no es cierto? Y cuando ve la oportunidad, corre a tomar su presa y a cazarla porque tiene hambre y quiere comer. Un león necesitado, mi querido hermano, encontrarse con un león necesitado debe ser terrible. ¿Sí o no? Le hago una pregunta. ¿Cómo busca usted a Dios? ¿Busca como un león necesitado o como un gatito satisfecho, panza arriba, había acabado de comer su leche? Y le quiero decir por qué. Porque la Biblia dice que así como los leoncillos necesitan, así el que busca. Pero el que busca, entonces para buscar usted tiene que saber algo. No se puede buscar si no hay intensidad. Usted tiene que aprender a buscar a Dios, pero intensamente. Yo se lo digo ahora, hermano, y no se asuste con lo que le voy a decir y déjeme explicarlo. Pero hay personas que están perdiendo su tiempo cuando dicen estar buscando a Dios. Porque mientras están orando, mi querido hermano, están orando y comienzan a orar, de repente están pensando en la inmortalidad del cangrejo. Y después, mientras están orando, están pensando, no sé, hermano, en el trabajo y en los frijoles. Ah, cierto, estaba orando, Señor. ¿Qué estás haciendo? No estás orando, estás perdiendo el tiempo. La única forma de no perder el tiempo cuando usted ora es buscar con intensidad. ¿A algunos de ustedes les pasa eso? Que mientras están orando están pensando en... No pierdas el tiempo. Busca con intensidad, como un león necesitado. El león necesitado está al acecho, está listo, está atento. ¿Cuál es el próximo movimiento? Mi querido hermano, por eso es necesario que la gente, cuando busca a Dios, debe buscarlo con intensidad. No debe ser una oración mental. Yo no estoy de acuerdo con las oraciones mentales, usted sabe. Hay gente que no ora, que no abre su boca, que no alaba, que no bendice, que no adora a Dios, que lo hace mentalmente. Mi querido hermano, mentalmente te pierdes y pierdes el tiempo. La oración es, hermano, una confesión del deseo del alma de una persona. Por lo tanto, cuando tú oras, tú no puedes orar callado. Usted busca porque necesita algo. Si lo necesita, lo va a buscar 100% y tiene que hallarlo porque es una necesidad. ¿Alguna vez se le han perdido a usted unas únicas llaves que tiene? ¿Le ha pasado? ¿Y usted qué hace con las llaves? Dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago con? Tengo que buscarla, y lo busque en un lugar y lo busque en otro lugar. ¿Y usted qué está? Esos 5, 10, 15, 20 minutos, una hora, usted está concentrado ¿en qué? En las llaves. Si alguien más le quiere decir, no me digas ahorita nada, las llaves, necesito las llaves. A mí me pasa, yo tengo 3 mujeres, yo siempre ando con mis llaves bien seguras. Cuando vamos a entrar a la casa, todo el mundo comienza a buscar sus llaves. Digo, tomen, aquí están las llaves. Abren la puerta y una vez que abre, digo, por favor, déjenme las llaves. No puedo soltarlas porque en mi casa solo podemos entrar con llaves. Porque yo sé que son mujeres y las mujercitas, ¿verdad?, andan con su cartera con 10,000 cosas ahí. Yo ando atrás de mis llaves, siempre estoy atento a mis llaves. ¿Dónde están mis llaves? Y a veces viajo y no quiero dejar mis llaves tampoco. Mi querido hermano, si usted busca a Dios con intensidad en el momento de la crisis, está en el camino correcto y exacto. Pero cuando usted deja de buscar a Dios con intensidad y toma la actitud, ¿verdad?, muchas veces delante de Dios, inclusive decirle, Señor, bueno, tú sabes lo que estoy pasando, ayúdame si quieres. ¿Qué va a pasar? Usted no va a recibir realmente lo que debería recibir. Dígale al que está a tu lado, tienes que buscar con intensidad a Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 12 y 13 dice así: entonces me invocaréis
y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Versículo 13 de Jeremías 29, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Por qué vas a hallarlo? Porque lo buscaste ¿de qué? De todo corazón. Dice el Señor, yo te voy a buscar. Y comienzas a clamar a Dios. Y hermano, y aprende algo, por favor. Hoy te voy a enseñar algo nuevo en esto. Cuando tú tienes un problema, no te concentres en el problema. Entre tú y Dios no debe haber nada para poder buscarlo. ¿Verdad? Me voy a meter en la escuela de discipulado. Ahora sí, porque no tengo tiempo, por eso quiero honrar a Dios con mi tiempo. Pero muchos de nosotros hacemos lo contrario. El momento en que entramos en la crisis, no tenemos tiempo para Dios. Entonces pensamos que a la gente, ¿verdad?, que le está yendo bien, decimos, de esa persona sí tiene suerte. ¿Le ha pasado eso? Esa persona que es suertuda, que es, hermano, la suerte no existe. La suerte ni la mala suerte no existe. Sencillamente quiero decirte algo. ¿Sabe qué es la suerte? La suerte es ocasión o oportunidad más una sola cosita: preparación. Una persona que tiene la preparación y le llegó la oportunidad, ¿cómo le va a ir? Bien. ¿Y usted qué dice? ¡Qué suerte de esa persona! Pero le llega a usted la oportunidad y usted no estuvo preparado. Entonces, ¿qué pasa? Le va mal y usted ¿qué dice? ¡Qué mala suerte que tengo! No existe. Y le quiero decir algo que es importante. Mi querido hermano, cuando usted busca a Dios en el tiempo malo y en el tiempo bueno, cuando viene el tiempo malo y usted estaba buscando a Dios en el tiempo bueno, sencillamente usted está preparado para ese momento. Porque hay situaciones en la vida que decimos, bueno, me está yendo bien, no necesito a Dios ahora. No, mi hermano, te tomó el momento malo sin prepararte. Y la diferencia entre dos personas, aun que aman a Dios, se llama preparación, hermano. No tengo tiempo para eso, pero solamente para ponerte un ejemplo. El apóstol Pedro conoció a Cristo personalmente 3 años de su vida. Anduvo con él, le enseñó el mismo Cristo personalmente, lo ministró, le ayudó aún después de resucitado, y escribió 2 epístolas. El apóstol Pablo, que no conoció a Cristo personalmente, sino que fue algo espiritual, conoció al Señor después del apóstol Pedro y escribió 14 libros del Nuevo Testamento, más de la mitad. ¿Cuál era la diferencia entre Pedro y Pablo? La única diferencia, ¿sabes cómo se llama? Preparación. Entonces no puedes desechar tú eso. Hay pastores que yo quiero servir a Dios. Prepárate. Pastores que yo quiero que el Señor se glorifique. Prepárate. Mi querido hermano, te aseguro que cuando tú le das tiempo a Dios, entonces Dios va a extender el tiempo que tú necesitas. Tienes mucho que hacer mañana, inicia orando, buscando a Dios, y lo que tenías que hacerlo en días, Dios lo puede hacer en 1 minuto, hermano. Lo que tú necesitas es tiempo. Dale tiempo, invierte el tiempo en Dios, siembra tiempo en Dios, que es el que gobierna todas las cosas. Y un día un hombre llamado Josué, que necesitaba tiempo para una victoria, le dijo: detente tu sol en Gabaón, y el sol se detuvo durante un día. Dios le dio tiempo a Josué necesario para hacer lo que debía hacer, porque Josué le dio tiempo a Dios. ¿Quieres tiempo? Que el tiempo se te extienda. ¿Qué debes hacer? Siémbralo en Dios, busca a Dios y vas a ver lo que pasa con tu tiempo. Y por último, necesitas para superar la crisis 2 cosas hasta ahora: ¿qué? Permanecer en Dios y ¿qué? Buscarlo. Lo tercero, hermano, ¿quién va a superar la crisis? ¿Quién superará la crisis? Los que confían en Dios. Los que confían en Dios. No tengo tiempo ya para leer, pero anota por favor, Jeremías capítulo 17, versículos 5 hasta el 18, deberías leerlo en tu casa. Dice la Biblia en Jeremías 17, 5: maldito el hombre que confía en ¿quién? En otro hombre como él. Escuche, dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.
Mi querido hermano, confiar en el hombre es entrar en contienda con Dios. En el momento de la crisis, la mayoría de nosotros nos enseñaron algo, un paradigma que tenemos aquí, hermanos, los ecuatorianos. Voy a buscarme una palanca. ¿Le ha pasado? Me imagino que nunca le ha pasado eso en su vida a usted. Que llega un momento de crisis y dices, ¿quién me podrá ayudar? ¿Quién podrá defenderme? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Buscamos en que otro hombre nos ayude y buscamos la solución con otro hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y quiero decirte, hermano, que mientras estemos en esta tierra todos somos hombres. No hay una sola persona a lo mejor que pueda ayudarte en tu crisis. Va a tener que ser Dios mismo ayudándote. La Biblia dice en Jeremías capítulo 17 que el que busca la ayuda del hombre, ¿sabes qué es lo que pasa? Sencillamente es como un arbusto seco. Así lo dice Jeremías 17:6. Será como un arbusto seco que se seca definitivamente. Usted ha visto, hermano, cómo somos los hombres. Actualmente, bueno, yo creo que ya no se engañan mucho todavía a las personas en el aspecto de confiar en cómo va a estar el día de mañana, los pronósticos del tiempo. Bueno, nosotros no tenemos mucha cultura sobre eso. Pero ¿usted ha visto lo que pasa en los pronósticos del tiempo? Cada vez están mejor, eso sí hay que decirlo. Pero ellos dicen, el día de mañana va a ser un soleado hasta las 12 del día, la temperatura de tal a tal, y ponen un rango, ¿ha visto usted? La mínima de 25, perdón, de la mínima de la máxima de 25 en Loja y la mínima de 8. ¿Quién no pega así un rango, verdad? Pero se cuenta de un jefe indio en Norteamérica, todavía hay algunas reservas, muy pocas, pero hay, que fueron su tribu y le dijo, mi querido jefe, queremos hacerle una pregunta. ¿Cómo va a estar el invierno de este año? Estaban en otoño. Y le dijo, va a estar, él dijo, Dios mío, ¿y ahora qué les digo? Porque ellos piensan que el jefe indio sabe todo. Dijo, va a estar muy frío, comiencen a recoger leña. Y la gente comenzó a recoger leña. Sin embargo, este jefe indio ya estaba un poco modernizado y salió hacia el pueblo más cercano y llamó al centro de meteorología, ¿verdad? Y dijo, disculpen, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo va a estar este invierno? Y le dijeron, va a estar muy frío realmente. Se contentó, de colgó y se fue nuevamente. Dijeron, por favor, recojan aún más leña todavía de la que tienen, porque hay que prepararnos para este invierno. Va a estar muy, pero muy frío. Como a la semana dijo, voy a asegurarme. Y se fue nuevamente, ¿verdad?, al pueblo más cercano y llamó. Disculpen, quiero decirles que me confirmen cómo va a estar este invierno. Y le dijeron, va a estar más frío de lo que pensamos. Y el hombre nuevamente se regresó, ¿verdad? Y comenzó a decirles a los indios, deben recoger aún mucho más leña. Este invierno va a ser uno de los más fríos de la historia. Y dijo, voy a ir por última vez. Y se fue por última vez. Disculpen, quiero que ustedes me aseguren cómo va a estar el invierno. Le dijeron, va a estar bastante frío. No sabemos qué es lo que va a pasar realmente con el invierno de este año. Y le dijo, disculpen, yo quisiera saber cómo ustedes hacen para decirme que el invierno se va a dar de frío. ¿Cómo ustedes saben esto? Le dijeron, lo que pasa es que vimos a los indios coger mucha leña. ¿Sabes qué es lo que pasa muchas veces? Muchas veces entre nosotros los hombres nos engañamos. Yo aprendí algo en el ministerio. Los primeros 6 meses de ministerio en el año 1996, que fue mi primer año de ministerio de tiempo completo, casi me muero, hermano. No fue por el invierno, fue por los hermanos. Porque uno me decía una cosa, otro me decía otra cosa, otro me daba otro problema. Yo estaba pastoreando en otra ciudad. Y hermano, y me decían tantas cosas que yo quería ayudarle a todo el mundo y decía, ¿cómo hago? Pastores, que no tengo trabajo, yo le buscaba el trabajo. Pastores, que tengo dificultades aquí, ahora ¿cómo hago? ¿Verdad? Y me iba ya. Pastor, y tengo esto. Bueno, gracias a Dios tenía una congregación todavía muy pequeñita en ese entonces. Entonces yo me movilizaba de un lado a otro, pero llegué a los 6 meses, hermano, y yo sentía que me iba a morir. Y es donde te digo que los creyentes debemos aprender lo que dice el salmista, el día que temo en ti confío. Mi querido hermano, la confianza en Dios es la base para salir de la crisis.
No vas a salir de la crisis porque alguien venga y haga algo por ti. El ejemplo para mí más tremendo es Cristo y sus discípulos. En Lucas capítulo 5, cuando Jesús está tomando a Pedro, dice la palabra del Señor que cuando le estaba haciendo el llamado, Jesús predicó desde la barca de Pedro, y Pedro estaba lavando las redes, ¿recuerda usted? Y lavaba las redes porque ya había acabado de pescar. Y dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: Pedro, ¿qué haces? ¿Qué tienes que hacer? Lanza las redes. Y dice la Biblia que Pedro le dijo: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos cogido nada. Escúchame, hermano, eso es crisis en un pescador. Porque Pedro tenía familia, tenía suegra. ¿Recuerdas que Jesús la sanó a la suegra? Tenía suegra, tenía esposa, tenía hijos. Y si llegaba sin nada a la casa, la suegra le iba a decir: mantenido, no trajiste nada. Pedro estaba en crisis, estaba preocupado. ¿Y sabes qué ocurrió? Dice la Biblia que Pedro le dijo: Señor, está bien, en tu nombre echaré la red. Y dice la Biblia que se alejó y echó la red. Y cuando echó la red, dice que la red se rompía a causa de la pesca que hizo. Quiero decirte que aquí hay varios milagros, hay obediencia y hay desobediencia a la vez. El primer milagro es que Pedro no haya pescado nada siendo un pescador profesional. Para mí es el primer milagro. Hay obediencia en Pedro porque se fue con la red y dijo: en tu nombre echaré la red. Pero hay desobediencia a la vez porque Cristo le dijo: echa las redes. Pedro se fue por lo que le dijo Cristo, pero echó la red cuando era las redes. El Señor le habló en plural y Pedro actuó en singular. Por eso se le rompían la red. Tuvo que pedir la otra barca. Venga la otra barca. Cuando tuvo que haber ido con las dos barcas. Mi querido hermano, definitivamente cuando una persona es en momento de crisis, ¿las redes o la red? Cuando Dios dice, mi querido hermano, en su palabra algo, óyelo atentamente y ponlo en práctica. Eso se llama confianza, fe. Mientras tanto, tú no tienes ni fe ni confianza en Dios. La Biblia dice que el que confía en Dios será como árbol plantado. ¿Sabes qué tenemos que hacer entonces? Dejar aquellos temores que el mundo nos puso y aquellos paradigmas que tenemos todavía. Dios, mi querido hermano, no tiene límites. Y lo que hace el milagro, mi querido hermano, quiero decirte que es la palabra de Cristo. En tu palabra echaré la red. ¿Recuerdas aquel centurión que le dijo a Cristo: Señor, no soy digno que entres en mi casa? Seguro que no era digno, seguro que era, no sé, hermano, todo lo que era ese centurión, pero solamente di la palabra. La palabra y va a suceder. Mi querido hermano, es así como funciona la fe y la confianza en Cristo. Se escucha la palabra y se la pone en práctica. Se escucha y se la pone en práctica. Y quiero decirte, mi querido hermano, que tú estás a distancia, ¿sabes de qué? De una oración y a distancia de obediencia para ver el próximo milagro en tu vida. ¿Lo puedes creer? Todavía tenemos un Dios de milagros, que en medio de la crisis todavía Él se sienta y gobierna, porque Él todavía sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ponte en pie, por favor.